bueno que siguen con nosotros en el repaso y nos sentimos muy honrados de recibir nuevamente a don Eddie de Gracia, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, un diplomático de carrera, un diplomático reconocido, experto en temas internacionales, pero también un líder de opinión reciente, y de verdad que nos sentimos muy contentos con su presencia y qué bueno que está con nosotros. Eddie, bienvenido al repaso nuevamente. Muchas gracias. Yo realmente me siento muy contento de estar nuevamente en este programa que tiene una audiencia tan interesante, tan importante y por supuesto la forma tan magistral como usted conduce este programa. Al llamado, a la invitación, obviamente que no me resistía y quise venir y me siento muy contento con ustedes. Tenemos la ventaja de que podemos tratar muchos temas y que va a ser una conversación muy interesante. Y yo quisiera comenzar por un anuncio que ha hecho recientemente la Fuerza del Pueblo de una marcha el próximo día 30 denunciando algunas situaciones sociales, inconformidad de políticas públicas que el gobierno ha estado llevando a cabo. Y cuando yo escuché el anuncio me surgió la pregunta, pero una marcha en el 2025, ¿qué tan efectivo puede ser para los propósitos políticos de un partido tan lejos de las elecciones, que serían en el 28? No estamos en campaña, hay una generación que no conoce eso de caravana y marcha. ¿Qué tan efectivo puede ser este método para conectar con una población que no le gustan los tapones y no le gustan ese ruido, no le gustan ese tipo de cosas? Mira, muy interesante la pregunta que nos formula en función de cómo pues se realiza este tipo de movilización. La Fuerza del Pueblo se inscribe en un partido con un nivel de modernismo en función de cómo se tiene que aplicar la política contemporánea y de hecho está formalizando o desarrollando una política de oposición en el marco siempre constructivo, no destructivo, en la misma medida que formula una crítica al gobierno, pues también formula los niveles de solución. Por eso las diversas ruedas de prensa que hace la Fuerza del Pueblo a través de sus diferentes mesas temáticas o secretarías temáticas también que le está haciendo, pues contribuye a un nivel de oposición siempre muy acertado con la inquietud de la población. Ahora, una marcha en este mes, mira, el sistema, el nivel de expresión de la voluntad popular se expresa en las masas. Y pese a que no ha sido una práctica recurrente en los últimos años, porque las redes sociales y el internet han cambiado la metodología, siempre poder expresar sobre todo lo que son los temas de inquietud. Hay problemas con la inflación, problemas con la inseguridad, problemas con el nivel de endeudamiento, problemas con el sistema del metro, problemas con cómo se está manejando a nivel institucional el país. Eso requiere que se genere un nivel de llamado al gobierno, y qué mejor que hacerlo cuando el mismo pueblo sale a marchar y expresa su impotencia y se le impone al gobierno llamando la atención. Lo que se busca es un llamado a la atención y esto se hace en el marco de una participación cívica con los permisos del lugar y obviamente buscando una ruta por donde se puede hacer, y creo que esto el mejor momento para hacerlo y para hacer un llamado al gobierno de que la población ya no acepta pues un nivel de salir de los problemas, de que el gobierno está buscando otra oportunidad, sino decirle basta de esos niveles de improvisación que se están haciendo. Una marcha eso es lo que corresponde. A propósito de esa decisión del partido, me gustaría saber cómo está trabajándose en este tiempo, en este periodo como de campaña fría, porque las elecciones son en el 28, cómo se está articulando un frente opositor de cara a ir más adelante juntos a un proceso electoral. De conformidad con la ley electoral no estamos en campaña. Los partidos están pues participando de una forma de recomposición interna, obviamente articulando sus estrategias, cada uno con el propósito de ir lo mejor fortalecido
a las próximas elecciones, la Fuerza del Pueblo tiene y es tradición, si vemos por ejemplo cómo ha gravitado el liderazgo del doctor Leonel Fernández, es haciendo grandes acuerdos políticos, y eso le ha determinado el éxito que ha tenido en la política, de manera que la Fuerza del Pueblo obviamente que se articula también como un partido de puertas abiertas a los diversos partidos y fuerzas políticas que quieren ser parte del triunfo para hacer lo que propicie en esa segunda ola de transformación en la República Dominicana. Ahora, pensar con qué partido se va a aliar en el momento quizás no es la fecha todavía, porque los partidos, precisamente, insisto en esto, están trabajando cada uno en función de su realidad para poder llegar fortalecido a una discusión de términos. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo? Preparándose, creciendo, encabeza las encuestas y tiene la fórmula de llevar un liderazgo político, lo que indica que como principal partido de oposición va a aglutinar un buen grupo de partidos y movimientos de oposición para lidiar de forma unificada con el gobierno. Escuché recientemente a algunos dirigentes o miembros del partido un poco disgustados con la manera en que se distribuyeron las elecciones dentro de la dirección política. ¿Se subsanaron ya esos disgustos internos? Mira, la Fuerza del Pueblo es un partido que toma decisiones por medio del consenso. Lo que es políticamente correcto en el momento desde el punto de vista de nosotros generar las condiciones políticas de articular una fuerza políticamente organizada para ganar las elecciones. Entonces, en ese marco, una serie de decisiones que descansan sobre el liderazgo del partido, porque construir una fuerza política tiene su tecnicismo, su dinamismo, y esto quizá muchas veces incluso hasta con un nivel de discrecionalidad que se tiene que expresar, se articulan de manera que la subida de estos compañeros importantes obedecen al reconocimiento, por un lado, de dirigentes emblemáticos e importantes que se suben a la dirección política, y por el otro lado también el reconocimiento al mérito y el reconocimiento a figuras que son importantes para articular votos específicos. Obviamente que ya eso explicado, el partido vive un ambiente de mucha armonía. Esto tuvo mucho que ver, más que todo, fue con una opinión pública adversa a la Fuerza del Pueblo, que quiso promover un discurso que no era. De manera que todo el mundo lo que está en la Fuerza del Pueblo es preparado para trabajar, y la oportunidad que han tenido en cada uno de esos perfiles que se subieron es que representan un punto específico del electorado dominicano, y se está articulando una fuerza que pueda ganar las elecciones. En ese propósito fue que se hizo esa escogencia, porque venía de un proceso interno que se escogieron entre compañeros que participaron, lo que pasaron de forma democrática. Esto obedece una cuota que ya está estatutariamente consagrada en los estatutos del partido. En medios de comunicación y algunos voceros que tiene el gobierno en redes sociales, casi siempre como un mantra se repite un choque a cualquier propuesta de la oposición, especialmente de la Fuerza del Pueblo. Ante cualquier promesa y ante cualquier crítica, el recuerdo de que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y que problemas que todavía se mantienen, electricidad, inseguridad, narcotráfico, no son nuevos. ¿Puede venderse esperanza teniendo este discurso permanente o esta contrarrespuesta permanente de, bueno, pero usted tuvo la oportunidad de hacerlo diferente, tuvo la oportunidad de cambiar, ese problema estaba cuando usted estuvo y todavía se mantiene? Hay como validez social para la crítica. Mira, cuando un partido, y el caso del partido de gobierno, habla de que va a resolver todos los problemas, es una forma demagógica. Socialmente, políticamente, los problemas de un país son permanentes, porque tú resuelves un problema, pero te surge siempre otro, porque hay un mayor nivel de demanda. Por ejemplo, tú podrías decir que el problema del agua está resuelto. Tú podrías resolverlo por una época determinada, pero el nivel de crecimiento sostenible que experimentan las ciudades te va a determinar que un día ese tanque hay que cambiarlo. Así pasa con la calle y pasa con todo. La República Dominicana tuvo sus niveles cuando resolvió y adelantó una serie de problemas que se resolvieron durante los gobiernos de Leonel Fernández. Infraestructura vial,
la construcción de universidades, la construcción de grandes acueductos. O sea, si vemos la obra de construcción que desarrolló el presidente Fernández y el nivel de crecimiento económico que experimentó, cómo también se fortaleció el nivel educativo. Y en esto tengo una cantidad de temas que decirte que fueron problemas resueltos. Ahora, ¿qué ha pasado con muchos de esos problemas? Se han deteriorado en este gobierno. Por ejemplo, el sistema de metro, que fue implementado durante el gobierno de Leonel Fernández y fortalecido durante el gobierno de Danilo Medina del PLD, se ha deteriorado en este gobierno. ¿Qué significa eso? Que tiene que retornar de nuevo al gobierno la persona que tiene la visión de desarrollar y de fortalecer esas mismas soluciones. A Leonel Fernández le ha correspondido gobernar después de grandes crisis. Lo vimos en el 96, vimos cuando retornó en el 2004, que fue después de la crisis que aquí se profundizó con Hipólito Mejía. ¿Y qué hizo siempre? Resolver los problemas. Hoy nosotros estamos en la República Dominicana ante una crisis grave, económica, social, política, a todos los niveles. ¿Quién la población demanda que retorne? Bueno, la persona que tiene la experiencia, que ha demostrado que puede enfrentar esos graves problemas sobre la base de que cuando estuvo desarrolló las políticas necesarias de solución, se han deteriorado lo que él hizo y tiene que volver por su experiencia y por el prestigio que goza aquí a nivel nacional y a nivel internacional. Cambiando de tema, ¿qué pensó usted cuando escuchó al gobierno explicar la suspensión de la Cumbre de las Américas, por su experiencia como diplomática? ¿Le satisfizo esa explicación? Sí, mira, tú sabes que estas cumbres que tienen un vínculo directo, específicamente la Cumbre de las Américas, obedece mayormente a una naturaleza de la relación de los Estados Unidos con los países de América Latina. Entonces, en función de la agenda que tienen los Estados Unidos, determina que si se puede hacer esa cumbre o no. Históricamente no se había suspendido nunca. Primera vez que se suspende primera vez que se suspende. Pero obviamente también que se trata del evento más importante que aglutina a los países de América Latina con el presidente de los Estados Unidos. Pero las condiciones también no habían estado en otro momento como están ahora. Tenemos, por ejemplo, la presencia importante de marines en aguas del Mar Caribe, con una amenaza que podría incluso irse a una actividad bélica. No hay un ambiente de diálogo tan profundo con algunos de los países de América Latina. Hay un tema también de política económica que se ha profundizado con los Estados Unidos. Hay una situación de algunos países que decidieron no participar. Y entonces, en función de un nivel de coordinación que se produjo con el Departamento de Estado, se determinó que la cumbre se suspendía por el momento y que se iba a hacer a partir del 2026. Yo creo que en función de que nosotros siempre tenemos que apostar, partido de gobierno y partido de oposición, a que la República Dominicana quede bien a nivel internacional, tenemos que fortalecer y apoyar que esa cumbre se haga en el momento correcto, porque es un tema país. Pero, ¿y las condiciones que están hoy no seguirán en el 26 o peor aún, no pudieran agravarse? Mira, cualquier cosa podría pasar, porque el panorama que hay. Pero en esto yo no me atrevería a decir qué va a pasar en el futuro. Obviamente que el dilema y incluso cualquier situación podría estar ocurriendo, incluso hasta bélico. Exacto. Lo que ocurre es que esta cumbre siempre tiene que hacerse en común acuerdo con el interés de los Estados Unidos, porque es el centro de la cumbre. Sí, claro. Y por su propia naturaleza, y el hecho de que se haya solicitado prorrogar su fecha y se dieron las explicaciones del lugar, yo no quisiera, pues, incluso en este espacio formular algún interrogante que fue resultado de algún nivel de incapacidad de la política exterior de la República Dominicana, porque el Estado, el país, se estaba preparando para esa cumbre. Hizo la inversión importante, participó en todas las reuniones del lugar como país, que iba a ser el receptor de los demás países en esta cumbre, de manera que sí, yo siento que
obviamente en función de lo que se está produciendo geopolíticamente en la región, no determinaba que iba a ser una cumbre que iba a expresar los niveles de diálogos tan fluido y tan necesario que se tienen que expresar, porque por ejemplo incluso algunos países que no habían dicho que no iban a participar, ya previamente se habían reunido con los Estados Unidos. El caso, por ejemplo, de Brasil. Lula venía de tener una reunión 2 semanas antes con el presidente de los Estados Unidos. El presidente Milei ya venía también de tener una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Ya Colombia, por la situación política que lleva con los Estados Unidos, no iba a participar, pero ya México había dicho que no iba a participar de forma natural, porque no había participado en las cumbres anteriores. Ya Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba iban a participar, de manera que lo que se podía dar era una cumbre un tanto deslucida, Sí, y muy jugando deslucida, a que la con República 5 Dominicana, ausencias notables. claro, jugando a que la República Dominicana quede bien, lo mejor era apostar a una posposición y que se pueda hacer de la forma correcta. Pero fue un tanto, no quiero decir temerario, un error, pero pudo haberse manejado mejor la información de no invitar esos 3 países, que Venezuela, Nicaragua, Cuba, o esto impactó para que México y Colombia también decidieran no venir. Mira, es que ya México, Cuba, perdón, Nicaragua, Venezuela y Cuba ya había una tradición que no habían participado. En la cumbre anterior que se produjo, el que se hizo en Los Ángeles, en los Estados Unidos, por una razón de que fue en el propio Estados Unidos, no participaron. O sea, ya no era ajeno a la cumbre que ellos no participen en esta. Sin embargo, el hecho ya con otros países que sí anunciaron que posiblemente no iban a participar, que fue el caso de México. Ya se sabía por la situación con Petro, que le retiraron la visa, y la situación que tiene con los Estados Unidos, que tampoco iba a participar Colombia. El caso de Argentina, que ya tenía una agenda que bilateralmente ya la había manejado, quizás no iba a venir. No. Ya el caso de Lula también tiene una agenda bilateral, y el caso también de Nayib Bukele en El Salvador, que también tiene otra agenda, que no necesariamente iban a converger en la República Dominicana, pese a que ellos no habían anunciado que no iban a venir, pero posiblemente iba a venir el vicepresidente. Entonces, una cumbre tiene éxito cuando se dan citas todos los sectores, pero además... y la figura más carismática también. También, pero además, otra cosa, que la naturaleza de una cumbre, el diálogo. Sí. Si la cumbre no te garantiza que hay un diálogo fluido entre todos los jefes de Estado, entonces carece de sentido hacerla. O sea, ojo con esto, la cumbre se suspende no porque la República Dominicana haya fracasado en el montaje de la cumbre, y con esto quiero ser lo más sincero, justo, aunque soy opositor, pero es porque efectos exógenos a la misma República Dominicana determinaron que no se participe, y así mismo lo reconoció los Estados Unidos. Así es. Don Eddie, ahora la mayoría la clase política tiene un gran desafío en la República Dominicana, y es enfrentar una incursión que parece debilitar su imagen ante la población, y es el tema del narcotráfico. ¿Qué puede hacerse desde la clase política para frenar eso con tiempo? Alguien ha sugerido que las campañas son muy costosas, son muy largas en algunos casos, y bueno, hay que dar la oportunidad al que tiene más dinero. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque de verdad que lo que estamos viendo, los casos de extradición, los casos vinculados a la política, al narcotráfico vinculados a la política, incluso con cargos electivos, realmente que preocupa. Mira, realmente es preocupante para toda la clase política y para los que hacemos política, y obviamente, sobre todo, para la sociedad, para el pueblo que está pendiente a lo que está pasando en la política. Yo creo que hay un tema que se le ha ido de la mano, y en esto tengo que ser sincero con usted: el costo de la política, el costo de hacer vida política. Obviamente que eso le permitió y le abrió un nicho a aquellos que tienen la voluntad de querer comprar un tanto conciencia o querer buscar. Obviamente que eso también tiene que estar proclive
a la aceptación de un partido que esté abierto a acceder a esos fondos. Pero quizá en un momento lo que nosotros como políticos podríamos reflexionar es que la política vuelva a su esencia, a que prime el discurso, que prime la popularidad, que primen otros intereses y otros elementos que fortalezcan el ejercicio político, porque si lo que fortalece el ejercicio político es cuántos recursos puede tener una persona, inmediatamente se abrirá un nicho para aquellos que quieren hacer inversiones, y no necesariamente la hacen los empresarios, la hacen esos sectores. Pero obviamente que la convicción de un político determina si la acepta o no. Creo que en eso sí podríamos reflexionar en el futuro. El hecho de que esté pasando hoy como nunca, que se ha legitimado incluso el tema de algunas personas que ostentan condiciones de regidor, de legisladores, eso sí nunca se había visto en la República Dominicana. Se había visto que partidos políticos estaban permeados por el narcotráfico, pero por un tema de inversión. Ahora, que se le dé decreto, que se le ponga una boleta electoral, eso no se había visto, y eso también es muy preocupante, y en eso tenemos que reflexionar los políticos. Bien. Finalmente, hemos recibido esta semana una crítica muy fuerte de parte de Amnistía Internacional por la política migratoria. ¿Qué tan satisfecho está con las decisiones que se ha tomado? El gobierno ha dicho que ha sido un éxito el protocolo que se ejecutó en los hospitales con las parturientas haitianas, porque disminuyó muchísimo. Y esto nos ha hecho objeto de crítica, alegando temas de derechos humanos por parte de Amnistía Internacional. Usted, como conoce también ese campo, ¿qué piensa? Creo que las críticas que ha formulado Amnistía Internacional ha sido un tanto injusto con la República Dominicana. Primero porque aunque nosotros tenemos diferencia de cómo se han ejecutado la política migratoria en la República Dominicana, esas críticas obedecen a nuestro interés nacional, y que sea una entidad internacional que prejuzgue a la República Dominicana, rompiendo un tanto con ese nivel de legitimidad que nosotros tenemos que tener, nosotros tampoco lo podríamos aceptar. Nosotros sabemos y entendemos que nosotros tenemos una visión diferente de cómo promover una política migratoria y una política exterior de forma diferente, que beneficie más al pueblo dominicano y a la República Dominicana. Y sabemos que este gobierno ha tenido serios problemas para articular una política migratoria eficiente. Vemos una cantidad de haitianos todavía que camina por la República Dominicana sin ningún problema, pese a que ellos dijeron que iban a deportar unos 100.000 personas, que aquí no habían condiciones materiales ni siquiera para hacerlo. El gobierno ha jugado un poco con la estadística y con la demagogia, y ha mantenido una presencia que aquí se da. Sin embargo, esos son temas que nosotros de forma interna tenemos que manejar, sin que estas entidades le saquen a nivel internacional cuenta a la República Dominicana, porque quieren promover una agenda que no es la que nosotros como país autónomo tenemos que promover. Bueno, muchísimas gracias. Conversatorio muy interesante con este importante dirigente político de Fuerza del Pueblo, diplomático, un especialista en muchos temas importantes, don Eddie de Gracia. Así que gracias por habernos acompañado, y ustedes no se muevan, que queda más del repaso.